Sí, bueno, como veníamos trabajando todos, comunicándonos todos los lunes, vamos a hablar de emociones, ¿bien? Que tiene que ver las emociones no solamente con lo social, sino lo vamos a ver que tiene que ver con la familia, con el trabajo, con la empresa, con los grupos en los cuales uno está, ¿bien? Entonces, hoy vamos a hablar de los miedos. Perdón, hoy vamos a hablar de la ira. Vamos a hablar de la ira. De la ira primero. Vamos a hablar de la ira, ¿bien? La ira, el enojo o las pichadas, ¿no? Como dicen acá. Y en eso se le voy a dedicar a mi gorda, que yo la hago pichar mucho, así que bueno, vamos a dedicar a ella esta parte. Pero suena que la ira es como que un tono mucho más elevado que picharte, como le decimos nosotros acá en Paraguay. Sí, pero vamos a ver que las distintas situaciones que uno puede presentarse en la cual te generan enojo o ira, tiene que ver un poco con el fenómeno multifactorial y cómo son las personas y cómo lo toma el otro también. Porque por ahí para lo que a vos te da mucha bronca, a mí no me da bronca, el mismo nivel de bronca. Entonces uno lo eleva, por eso decimos que la ira, el enojo o la pichada puede ser más o menos lo mismo. Vamos a estar hablando de esa emoción, ¿no? Como decimos que es un fenómeno multifactorial, por ende tiene que ver con una parte cognitiva, con lo que nosotros pensamos, con la parte racional, con la parte social, porque nosotros la demostramos a la emoción y somos parte de un conjunto social en las cuales somos seres emocionales que razonamos. Lo conductual, porque de alguna manera uno lo expresa, esas emociones, y lo fisiológico, porque además, como dijimos siempre, las emociones lo que tienen es poco tiempo, o sea, son muy cortitas, y las demostrás, tienen cara. Vos cuando estás triste lo demostrás, cuando estás alegre lo demostrás, y lo otro es que lo expresás con tu cuerpo. Absolutamente, directo al estómago, las emociones. No sé si eso es a partir de cierta edad, nomás que no solamente expresa el rostro, sino que ya el estómago te dice, señora, estás enojada, estás triste, estás estresada, te dice todo. Es así, ahora lo vamos a ver eso, pero de alguna manera vamos a ver el por qué nos enojamos. ¿Cuáles son algunos de los factores que nos hacen enojar? Bien, vamos a hablar de la impotencia. ¿Qué es la impotencia? La impotencia es cuando vos te planteas determinado objetivo y no llegás y te da una bronca, decir, che, tenías que haber escrito 3 notas y llegué a 2. Uy, la bronca que me da. O tendríamos que haber vendido tanto. O mi hijo tendría que haber aprobado 2 o 3 materias. Y bueno, la bronca que genera la impotencia de no cumplir determinados objetivos o deseos. La tristeza que te da la pérdida, el no sentirte valorado, el no sentirte parte de, el no sentirte amado, el no sentirte querido, el no sentirte parte de una empresa, parte de un grupo, parte de un equipo. El dolor de las heridas que quedan abiertas, ¿no? Dicen que el dolor, por ejemplo, de un desamor es como una herida abierta donde te ponen alcohol. Lo que se siente uno y lo que expresa es justamente eso. La impaciencia que te genera ansiedad. Y vos fíjate que todo esto que estamos diciendo, como decís vos, es ese que te empieza a sentir acá en el estómago, algunos dolores de cabeza, cansancio, ganas de no comer, ganas de no dormir. Y seguimos. El miedo, por ejemplo, el miedo a perder algo que uno te costó tanto tenerlo, te genera mucha bronca también. El miedo de perder a un hijo que se te fue a estudiar a otro lugar. El miedo de perder a una pareja. El miedo de perder algo que te costó mucho, mucho conseguir. La inseguridad tiene que ver con el no confiar en uno mismo, ¿no? La poca confianza que uno tiene genera a veces bronca. Che, si esto lo podía haber hecho, pero uno mismo ya se tiró abajo y no puede llegar. La decepción tiene que ver, es parecida a la impotencia, nada más que la decepción es cuando uno se pone objetivos mucho más altos de lo que uno quería llegar. Y la incomunicación o la falta de comunicación. A veces uno se genera bronca porque la comunicación no le llegó o no hubo comunicación. Y vos fíjate que todo lo que estuvimos hablando acá, de alguna manera, lo podemos ver en una familia, en un grupo, en una empresa, en cualquier lugar lo podemos ver esas emociones. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para superar la ira o la bronca? Esto depende mucho de las personas, nuevamente, ¿eh? Esto depende mucho de las personas. Lo que para uno tal vez sea muy difícil de sobrellevar, para otros lo va a llevar de otra manera. Y ahí entra la importancia de esto de tener la inteligencia emocional suficiente para poder afrontar esas situaciones. Totalmente. Y poder sobrellevar esas emociones.